Bienvenidos al área de Geografía, Historia y Ciudadanía de primer año, sección A. Quien les habla, la profesora Zulay Brito. En esta oportunidad estaremos desarrollando el objetivo número 1 de este segundo momento, el cual tiene por nombre Pueblos Originarios. Para dar inicio al desarrollo de nuestro contenido, vamos a hablar un poco de la diversidad cultural de los pueblos originarios. Se estima que a la llegada de los españoles, la población del continente americano oscilaba entre 9 y 112 millones de personas. Esta población se distribuía de manera irregular en el territorio. Las regiones más pobladas eran las intertropicales, mientras los extremos al norte y al sur permanecían casi deshabitados. Estas comunidades tenían costumbres y creencias particulares. Unas se dedicaban exclusivamente a la caza y a la recolección, mientras que otras elaboraron propuestas tecnológicas más complejas. Muchas investigaciones han tratado de dar con el desenvolvimiento y la clasificación de los pueblos originarios. Algunos establecían que esta clasificación viene a darse por las semejanzas lingüísticas, mientras que otros los van a dividir por grupos y se basan en sus características económicas y sociales. Otras corrientes antropológicas señalan que la evolución de los pueblos americanos puede estudiarse en periodos y toma como referencia el desenvolvimiento en las actividades agrícolas. Ahora estudiaremos la evolución de los pueblos americanos. En primer lugar, tenemos las sociedades preagrícolas, que abarcaron desde los años 20.000 al 5.000 a.C. Eran conocidas también como paleoindias. Estas comunidades eran itinerantes y no conocían la agricultura. Se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección de raíces, frutos y conchas marinas. Se establecieron en las costas e islas del Mar Caribe, la Patagonia Argentina, la selva de la cuenca amazónica y algunas zonas de América del Norte. La organización social era muy simple. La autoridad era ejercida por un líder, en algunos casos en coordinación con el chamán. El parentesco seguía la línea materna. Construían viviendas en cuevas, árboles y refugios cubiertos de ramas. Sus principales instrumentos de trabajo eran de piedra, huesos, espinas de pescados, ramas y fibras vegetales. Usaban el arco y la flecha. Fabricaban redes y objetos de barro. En materia religiosa, se presume que estos primeros pobladores podrían haber adorado a la naturaleza. Las sociedades preagrícolas dejaron pocas huellas. Sus formas de vida han sido conocidas a través de vestigios arqueológicos, como huesos e instrumentos de piedra. Siguiendo con la evolución de los primeros pueblos americanos, en segundo lugar tenemos las primeras sociedades agrícolas que abarcaron un periodo desde el año 5000 a 1000 a.C. Estas sociedades también eran conocidas como mesoindias. Llegaron a desarrollar actividades agrícolas que le permitieron obtener una fuente más estable de alimentos, lo que les favoreció en el crecimiento poblacional y en la construcción de sus aldeas. Estas comunidades se organizaban por grupos de viviendas, como las churuatas o los bohíos, las cuales eran construidas de materiales como madera, ramas, barro y palma. Producto de la división del trabajo, estas sociedades agrícolas lograron perfeccionar sus técnicas de producción y mejorar sus instrumentos y herramientas. Los hombres se dedicaban a la caza, la pesca y la guerra, mientras que las mujeres, los niños y niñas, participaban en la agricultura. Las personas de la tercera edad se dedicaban a la artesanía, el desarrollo del tejido, la alfarería o el trabajo del barro, la elaboración de cestas y el tallado de madera, huesos y piedras. Evidencian un alto grado de perfección y cuidado. En cuanto a la organización social, esta estaba basada en el matrimonio, el cual era polígamo, lo que quiere decir que al hombre se le permitía tener varias esposas. Los hijos y las hijas estaban bajo el cuidado y la responsabilidad de todos. La máxima autoridad de las comunidades mesoindias
era escogida generalmente entre los más hábiles y valientes. Algunas de esas primeras sociedades agrícolas americanas fueron los Caribe, los Arawak, los Puebla, los Araucanos y los Guaraní. Te invito a que conozcas un poco más de ellos. Puedes buscar cómo vivían, cómo eran sus viviendas y cómo estaban organizados y en qué lugar de nuestro continente se ubicaron. Continuando con la evolución de los pueblos americanos, tenemos las sociedades agrícolas consolidadas, que abarcaron desde el año 1000 a.C. a 1500 después de Cristo. A partir del año 1000 a.C. surgieron a lo largo de todo el continente americano las llamadas sociedades neoindias. Estas comunidades se destacaron por haber creado sistemas de riego, de almacenamiento y de preparación de los terrenos. Además, idearon diferentes formas de medir el año solar en función de los ciclos naturales de cosecha y recolección. Las sociedades neoindias, en buena parte, construyeron ciudades de piedra y produjeron conocimientos en arquitectura, astronomía, matemática y medicina. Además, desarrollaron un sistema de escritura. Sus religiones eran politeístas, aunque generalmente dominaba un dios superior, creador de la vida, al cual se le rendía culto especial mediante ofrendas y sacrificios. Crearon numerosos mitos y leyendas a través de una literatura oral que en algunos casos logró conservarse y aún hoy puede estudiarse. Los pueblos maya, aztecas, inca y chicha fueron los máximos representantes de estas sociedades americanas. Culturas de Mesoamérica o América Central. Dentro de estas culturas tenemos a los mayas y a los aztecas. Los mayas, pobladores de la región de Chiapas y la península de Yucatán del actual México, extendieron su influencia hacia buena parte de América Central. Alcanzaron su máximo esplendor entre los años 500 a 400 después de Cristo. Se organizaron en ciudades autónomas, gobernadas por un monarca llamado Alachuño, quien heredaba su cargo por línea paterna. La principal actividad económica de los mayas fue la agricultura comunal. Los campesinos cultivaban colectivamente la tierra para producir el maíz, el frijol, el cacao y la yuca. El comercio se hacía a través del trueque o del intercambio de bienes artesanales por productos agrícolas. La organización social se basaba en las diferencias de castas. El pueblo, en su mayoría, se dedicaba al cultivo de las tierras y el trabajo en las grandes obras públicas. Los esclavos eran prisioneros de guerra y carecían de derechos. La cultura maya alcanzó un gran avance arquitectónico, con la construcción de templos y edificaciones de piedra, como las de Tikal. El estudio de la ciencia estaba a cargo de los sacerdotes. Los mayas lograron importantes progresos en matemática y astronomía. Desarrollaron además un calendario solar y la predicción de eclipses solares. La civilización maya se extinguió casi en su totalidad antes de la llegada de los españoles. Cultura chicha. Los chichas habitaron principalmente los territorios de la República de Colombia a partir del siglo V, desde donde se desplazaron a comunidades diferentes, con culturas distintas como los Tairona y los Calima. La nación chicha, formada por numerosas aldeas, estaba gobernada desde centros de poder, uno localizado en la actual meseta de Bogotá, bajo la autoridad de un zipa o gobernante y su familia, y otro que operaba desde la región de Tunja, donde gobernaba un usaque o líder máximo con su familia. El resto del territorio estaba en manos de líderes menores. La economía del pueblo chicha se basaba en la agricultura, que presentaba importantes avances como el cultivo en terrazas, obras de riego, construcción de silos y el uso de abono. Los principales cultivos eran de papa, auyama, maíz, frijol y algodón. Los chichas domesticaron animales como conejos, aves de corral y perros.
Las familias se agrupaban en pequeñas aldeas, bajo la dirección de un usaque o líder de más alto linaje. Los grupos sociales se diferenciaban según las actividades que cumplían en la aldea. En cuanto a la cultura chicha, este grupo no se caracterizó por la elaboración de grandes construcciones. Sin embargo, se destacó en artes como la cerámica, la talla en madera, el tejido y la pintura. Crearon un calendario solar dividido en 4 estaciones y construyeron un sistema numérico de 20 unidades. Eran de religión politeísta, en la cual se destacaban dioses naturales. También crearon